Radio Gran Buenos Aires presenta Reportes y Gira. Las pymes y cooperativas de la región unidas para el fortalecimiento del trabajo. Reportes y Gira, el programa de la Confederación General Empresaria de la República Argentina Regional Gran Buenos Aires Sur. Reportes y Gira. Vamos a saludar a Mariano Kestlenboim, que nos va a comentar sobre el informe económico, un economista. ¿Cómo estás, Mariano? Buenas tardes. ¿Todo bien? Todo bien, ¿ustedes? Bien, todo bien. ¿Cómo terminas la semana? Bien. Es una semana a nivel personal muy buena y me parece que la economía esta semana anduvo relativamente bien después del fuerte movimiento cambiario que hubo a principios de año, los aumentos de precios y el impacto en el consumo. Estas últimas semanas me parece que la economía está funcionando mejor. Fueron un poco movidas quizás esta semana por las dos principales medidas. Una de esas fue la quita de subsidios para el consumo residencial y comercial, y después el nuevo aumento de los combustibles. Fueron dos noticias que movieron un poco el ambiente económico, pero estamos muy lejos de ese ambiente de nerviosismo que había a principios de año. Sí, eso se percibe un poco. Sí. Y sobre el informe que vos presentaste, ¿algún indicador como para que los empresarios lo puedan tener en cuenta? Sí, a ver, me parece que a nivel macro, primero, uno de los importantes cambios que se producen en la economía argentina, que se vienen produciendo, te diría, desde el año 2008, sobre todo en adelante, es que los precios de los productos no transables, los no transables son todos los que no compiten con los productos del exterior, que básicamente son servicios financieros, servicios comerciales, inmobiliarios, de telecomunicaciones, alquileres, administrativos y demás, aumentan a una tasa mucho más acelerada que los precios de los productos que sí deben competir con el resto del mundo, que básicamente son productos industriales. Esto es lo que está provocando, lo que viene provocando, bueno, obviamente es claro el proceso inflacionario, pero dentro de este proceso inflacionario los productos no transables se están posicionando mucho mejor que los transables, o sea, que los productos industriales. De hecho, la estructura de precios relativos que tenemos a hoy se está asemejando cada vez más a la de la convertibilidad. Entonces, en ese marco me parece que es importante que los empresarios lo tengan en cuenta a la hora de hablar con el gobierno, con los funcionarios públicos, y pidan medidas diferenciales para los sectores industriales que sí compiten con el resto del mundo, a diferencia de los que no compiten. En este proceso, en los últimos años, lo que fue ocurriendo es que con un tipo de cambio relativamente estable, ¿sí?, el valor del dólar, a pesar de los últimos aumentos, estuvo dentro de los precios en la economía, el valor del dólar fue uno de los que menos aumentó. En ese contexto, los precios de los no transables, que como te decía antes, no compiten con los servicios importados, pudieron aumentar muchísimo más. Y entonces hoy, por ejemplo, los servicios financieros, los servicios de llamadas por celular, por ejemplo, valen entre 4 y 5 veces más que los precios internacionales, por ejemplo, de Estados Unidos o en Europa. Y esta situación a la industria le hace perder muchísima competitividad, y entonces el empresario creo que tiene que
tener la capacidad, bueno, a través de las instituciones que los representan, como la CEJERA, hacer valer un reclamo que permita diferenciar tarifas para la industria, tarifas preferenciales para la industria. Por eso es que, por ejemplo, no se quitaron los subsidios al gas para la industria. Y en ese sentido, bueno, hay más medidas que tienen que ser diferenciales a favor de la industria, como por ejemplo que a la industria le quiten las retenciones, los impuestos que paga para exportar. Esa fue tomada como una medida extraordinaria en un contexto de crisis como la de 2002, cuando el tipo de cambio se había multiplicado prácticamente cerca de 4 veces. Entonces, en ese contexto sí te correspondía cobrar derechos de exportación para productos industriales. Pero hoy por hoy no debe haber derechos, debe haber reintegros. Claro. O sea, y así, bueno, múltiples medidas que hay que aplicar, o financiamiento subsidiado para la industria. O sea, hay me parece en la estructura de precios relativos hay tal descalabro que hace falta más que nunca la regulación estatal para favorecer los intereses de la industria, los intereses de la producción, de la generación de empleo, que si no, bueno, va a ocurrir como ya ocurrió en el pasado, que la economía argentina entra en una crisis muy fuerte y es la única forma de que bajen los precios, o por no los precios relativos, de los productos que no compiten con el exterior. Cuando el mercado interno se cae mucho, como los servicios financieros solamente se pueden vender en el mercado local, los servicios inmobiliarios, de comunicaciones, administrativos y demás, solamente se pueden vender en el mercado local. Cuando hay una contracción del mercado interno, sí o sí, indefectiblemente, en términos relativos, esos precios caen. Diferente es el caso de la industria. La industria puede sustituir importaciones y puede exportar, entonces puede reposicionarse. Entonces, sin tener que llegar a una crisis donde se ajuste el mercado interno, hace falta que las autoridades, el gobierno, apliquen medidas diferenciales para fomentar el proceso productivo, el desarrollo empresarial. Y bueno, parece que el primer paso es que los empresarios sean conscientes de esta problemática, porque cuando se habla del proceso inflacionario parece como que todos los precios aumentan, o a lo sumo se hace una diferenciación entre cuánto aumentan los salarios y cuánto aumentan los precios en general, y no es los precios en general. Hay sectores que aumentan mucho más, que aumentan más rápido, y generalmente las pequeñas y medianas empresas y los productos industriales en particular son los que menos pueden aumentar. Entonces me parece que es fundamental, cuando se habla de inflación, hablar también de cambios en los precios relativos. Perfecto. Mariano, vos todavía estás, de hecho estás, no es que todavía, en la Fundación Proteger, ¿es correcto? Estoy asesorando de forma externa. Ah, bien. Y dentro de con el sector textil específicamente, ¿vos cómo ves la situación en cuanto al contexto económico y a la realidad? Porque el sector textil tiene alguna protección, si se quiere, un poco mayor que algunos otros sectores. No, la verdad que el sector textil está en la misma situación de protección que, por ejemplo, el de calzado, que el de juguete, que el de marroquinería, que el de vidrio, que el de muebles. Tiene en una situación muy inferior en términos de protección que, por ejemplo, el sector alimenticio, que el sector automotriz, que esos sectores sí que tienen verdadera protección. En Argentina comprar un auto sale por lo menos 5 veces más caro que comprarlo en Estados Unidos. Por lo menos, me estoy quedando corto seguramente. Sí, eso es cierto. Sí. La protección que tiene el sector automotriz no la tiene ningún sector. O sea, parece que cuando siempre se habla del sector más protegido es el textil, se está cometiendo una injusticia importante. El textil está en las mismas condiciones de protección que la mayoría de los rubros sensibles de la economía nacional. Y incluso está por debajo del nivel de protección que tiene el sector automotriz y también, por supuesto, el sector de los alimentos. Así que no lo comparto. Bien. Y bueno, y como te decía antes, los servicios que
que el sector textil necesita contratar para funcionar dependen de operadores que no compiten internacionalmente. Entonces aumentaron sus precios de forma exponencial en el último tiempo, y hoy por hoy, por ejemplo, cuando uno se compra una remera de marca en cualquier local comercial formal, el precio de venta del industrial, ¿sí?, el precio de salida de fábrica de esa remera, en la mayoría de los casos no representa ni siquiera el 18% del precio que paga el consumidor. 18% es como máximo. En general representa mucho menos. ¿Por qué? Porque hay un montón de costos no productivos que están dentro de la cadena de valor. Y es entonces en esas condiciones que la rentabilidad, la situación de competitividad del sector textil cada vez se va deteriorando más. Bueno, para dar un ejemplo, para que se entienda más esta cuestión de los transables y no transables que decía antes, por ejemplo, el hilado de algodón entre el año 2002 y el año 2006 valió entre 6 y 7 pesos, ¿sí? Pasó de valer, a fines de 2002 valía 6 pesos, a fines de 2006 llegó a valer 7 pesos. Un flete, enviar una caja de la ciudad de Buenos Aires a Rosario, en el año 2002 hasta el año 2006 valía en torno de 6 pesos. Desde 2007 a 2014 el hilado de algodón que valía 7 pesos pasó a valer hoy 25 pesos con 50. Se multiplicó por 4 veces y media. El flete que valía 6 pesos en el año 2006, en el año 2014, hoy ese mismo flete, enviar la caja, vale 60 pesos. Es decir, uno aumentó 4 veces y media, el flete aumentó 10 veces. Entonces, hubo un cambio muy relevante en la estructura de precios relativos. Hoy, los costos que tiene la industria, los costos internos medidos en dólares, le afectan muchísimo su competitividad. Y acá estoy dando un ejemplo que alguno podrá pensar que está afectado por el aumento del precio del combustible. El precio del combustible obviamente que afecta, pero no para que haya esas diferencias. Incluso podemos ir a otros ejemplos. Por ejemplo, la gastronomía. Tomarse un café en una confitería en el barrio de Palermo de la ciudad de Buenos Aires. Por ejemplo, en el año 2002 valía entre 1 peso con 60 y 1 peso con 80 tomarse un café en cualquier confitería, por ejemplo, en la avenida Santa Fe. En el año 2007 llegó a valer 3 pesos, en torno de 3 pesos tomarse un café. Hoy tomarse un café en la avenida Santa Fe cuesta casi 24 pesos. Hay algunos lugares que hasta lo cobran 25 pesos, un pocillo pequeño de café. Entonces, ¿cuánto aumentaron? Bueno, entre 2007 y 2014 aumentaron casi 10 veces el precio del café. Entonces, lo que voy es, todos estos precios no transables, lo mismo con las telecomunicaciones, de llamadas de celular, lo mismo que los servicios financieros, aumentaron cuando la economía argentina llegó a un nivel de actividad alto y los salarios se pudieron reacomodar. Ahí acomodaron los costos, sí. Ahí aumentaron muchísimo los no transables, y los transables que tienen que competir con el producto importado y dependen, como compiten con el producto importado, dependen de la evolución del tipo de cambio, no pudieron aumentar tanto. Entonces se generó este descalabro de precios relativos. Que históricamente, siempre que sucedió una situación de este tipo, se resolvió con una fuerte crisis, una devaluación y una fuerte crisis, que lo que hace es achicar el poder adquisitivo de los consumidores, de los trabajadores, vía desempleo, incluso que no pueden aumentar sus salarios por la crisis. Se achica el poder adquisitivo de los consumidores en el mercado interno, y quien tiene que vender un servicio en el mercado interno y no lo puede exportar, por ejemplo, un restaurante gastronómico, no puede subir los precios. En cambio, cuando se produce la devaluación, los productos industriales que sí compiten con los productos importados, que producto de la devaluación se encarecen, los industriales sí pueden aumentar sus precios. Entonces ahí la situación se reacomoda y son los industriales los que lideran la estructura de precios relativos.
pero el punto más importante me parece es que tiene que haber más regulación estatal para definir cuál debe ser la estructura de precios relativos que hace que haya incentivos en la Argentina a desarrollar industria, a generar valor agregado, a diferenciar productos, a mejorar las condiciones de vida, porque si dejamos que el mercado funcione libremente, sin planificación, sin ampliación de la infraestructura y demás, bueno, ya vemos cómo terminan estas situaciones. Entonces, parece que la conciencia de la participación del Estado y una buena orientación en el funcionamiento de la economía, me parece que es una condición básica que debemos ir incorporando. ¿Vos crees o ves a corto plazo que esto suceda al nivel de intervención que vos estás planteando? Mira, en general es muy difícil la gestión en el sector público. Sí. Veo que este gobierno, el nuevo equipo económico que asumió en noviembre con Fábrega y Kicillof a la cabeza, están tomando medidas que van en el sentido correcto, que están tratando de resolver los problemas que se generaron antes. Uno de los principales problemas fue la brecha cambiaria. Claro. Y se están concentrando en achicar la brecha cambiaria y reducir el nivel de importaciones de la economía argentina, porque lo que había provocado la brecha cambiaria es una salida fenomenal de dólares de la economía, porque la brecha cambiaria lo que hacía era alentar que se subfacturaran exportaciones, se sobrefacturaran importaciones, se inventaran importaciones y demás, mecanismos para acceder a los dólares, a la cotización oficial y reventarlos en el mercado paralelo, o sea, en el blue o en las otras cotizaciones paralelas. Eso generó un drenaje de reservas muy fuerte. Al mismo tiempo, la economía había duplicado su tamaño y los consumidores, bueno, cada vez con una capacidad de consumo mayor, iban consumiendo productos cada vez más sofisticados, esto es, aires acondicionados, autos importados, productos electrónicos con mayor nivel de tecnología y demás componentes industriales que requería la producción nacional para poder abastecer ese consumo sumado al déficit energético. Entonces, lo que se fue agravando fue la salida de dólares de la economía argentina y no había un ingreso de dólares, porque con esa brecha cambiaria, traer un dólar, por ejemplo, a 6 pesos o a 5 pesos en la cotización del inicio de la brecha cambiaria y después tener que sacar ese dólar a 8 o 9 pesos o no saber a qué valor se va a sacar el dólar, que se ingresó desde afuera o que se sacó del colchón esos dólares para invertirlos, como que no hay negocio que soporte tener que tener una rentabilidad tan alta como para comprar dólares a 5 pesos y después vender dólares a 5 pesos y después con los pesos que genera el negocio comprarlos a 8. Lamentablemente así funciona la economía mundial. La economía mundial no funciona con monedas nacionales, monedas de países subdesarrollados como el argentino. Funcionan con la moneda de países fuertes. Los negocios, la rentabilidad de los negocios se miden en dólares, se miden en euros y Argentina es un país subdesarrollado, entonces tiene que someterse a tener que, pero es lamentable, pero es así, esa es la realidad. O sea, soñar con que Argentina va a poder independizarse, ojalá lo podamos lograr, pero por ahora no es así la situación. Entonces hay que ver los mecanismos, las posibilidades que hay para poder llevar adelante un proceso de desarrollo en estas condiciones. Entonces, lo que venía ocurriendo en la economía argentina era la fuerte salida de dólares, y estaban ingresando muy pocos dólares, y eso se reflejaba en la caída muy acelerada de las reservas. Entonces, este equipo económico tomó una serie de medidas como subir la tasa de interés, obligar a los bancos a especificar su patrimonio, obligar a las cerealeras a tener que prefinanciar sus exportaciones con dólares prestados por bancos comerciales del exterior, permitir que los trabajadores con ingresos declarados puedan comprar
dólares al tipo de cambio oficial, lo que fueron haciendo fue todas estas medidas, un combo de medidas que lo que fue logrando fue achicar la brecha cambiaria. Una brecha cambiaria que había llegado al 100%, hoy está en torno del 36 y el 37%. Un nivel relativamente aceptable para un normal funcionamiento de la economía. Me parece que los funcionarios públicos hoy están observando mucho estas cuestiones. Y la única medida que tomaron claramente en favor de la industria fue esta quita de subsidios que no fue generalizada y que se orientó a sector residencial de mayores ingresos, sobre todo, y al sector comercial. Y a la industria no se le quitaron los subsidios. Entonces me parece que son este tipo de medidas, este tipo de incentivos que el gobierno debe multiplicar para mejorar las condiciones relativas de competitividad de la industria, que, como decía al principio, debe competir con el resto del mundo. Muy claro. Por favor, un gusto, hasta luego. Buen fin de semana. Igual. Mariano Kestlenboim. Este fue el Reporte Sijera. Las pymes y cooperativas de la región unidas para el fortalecimiento del trabajo. Reporte Sijera. Una producción integral de la Confederación General Empresaria de la República Argentina, Regional Gran Buenos Aires Sur y Radio Gran Buenos Aires. Los esperamos en 7 días para desarrollar la más completa y actualizada información de la actividad empresaria de la región.